Viuda y con 3 hijos que alimentar, Consuelo fue despojada de todo por la avaricia de su propio cuñado y forzada a aceptar como única herencia la ruinosa Casa Ladeada, una construcción torcida en las afueras del pueblo que, según las malas lenguas, estaba maldita. Desesperada, aceptó su destino sin saber que la verdadera herencia no era la casa, sino el antiguo secreto que encontraría oculto bajo sus inestables cimientos. Parece una leyenda, pero esta historia ocurrió de verdad en una pequeña comunidad de la Sierra de Hidalgo, donde la tierra guarda memorias que los hombres olvidan. Si las historias sobre el poder de la justicia ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El luto de Consuelo no era solo un velo negro sobre su rostro, sino un frío que se le había metido en los huesos, más helado que las madrugadas en la sierra. Hacía apenas unos meses que había enterrado a su esposo, y con él toda apariencia de seguridad. Ahora, el único calor que le quedaba era el de los cuerpos pequeños de sus 3 hijos, acurrucados a su lado en el petate gastado, ajenos a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. Las deudas que su marido dejó eran como cadenas invisibles, un legado amargo que la arrastraba hacia un abismo de miseria. Cada rincón de la casa que alguna vez fue un hogar, ahora le susurraba amenazas de desalojo, un eco cruel de la soledad y el desamparo. El artífice de su desgracia tenía nombre y apellido: Don Ramiro, el hermano mayor de su difunto esposo. Era un hombre de mirada dura y manos ásperas, cuya riqueza había crecido como la mala hierba, ahogando todo a su alrededor. Él había sido el socio, el confidente y, al final, el lobo disfrazado de oveja. Con una habilidad perversa, había inflado los números, falsificado firmas y transformado pequeños préstamos en una deuda impagable. No solo quería las tierras, quería borrar el recuerdo de su hermano y aplastar a su familia bajo el peso de la humillación pública. Frente a todos, con una voz que era puro veneno, le anunció que lo había perdido todo, dejándola con nada más que la ropa que llevaba puesta. Pero don Ramiro, en un acto de fingida magnanimidad frente a los ojos curiosos del pueblo, levantó una mano para acallar los murmullos. «No quiero que se diga que dejo en la calle a la sangre de mi sangre», proclamó con una voz que pretendía ser benévola. «Te queda una cosa, la vieja propiedad en las afueras, la que el abuelo levantó antes de tener fortuna, aquella casa ladeada en la loma que se sostiene de puro milagro». Una risa ahogada se escuchó entre los presentes. Todos conocían la casa, un montón de adobes torcidos, con el techo hundido y las ventanas como ojos ciegos, una ruina que solo servía para asustar a los niños. «No vale nada, pero un techo es un techo», concluyó, saboreando cada sílaba de su cruel generosidad. Consuelo sintió el peso de todas las miradas sobre ella. La oferta era un insulto, una última palada de tierra sobre la tumba de su dignidad, la calle o el oprobio. Pero entonces sintió la pequeña mano de su hijo menor aferrándose a su falda, y supo que el orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Levantó la vista, encontrando los ojos triunfantes de su cuñado, y con la garganta apretada por un nudo de rabia y desesperación, asintió lentamente. «Acepto», susurró, y la palabra sonó como una sentencia. Don Ramiro sonrió satisfecho. Le arrojó un llavero oxidado que cayó con un ruido sordo a sus pies, un punto final a su antigua vida y el incierto comienzo de la única que le quedaba. El camino hacia la loma fue un peregrinaje de la vergüenza. Con sus pocas pertenencias en un atillo y sus 3 hijos a remolque, Consuelo sintió cómo cada paso la alejaba más de la vida que había conocido. El sol de la tarde proyectaba sus sombras largas y delgadas, como dedos que la acusaban. Los niños, cansados y confundidos, preguntaban cuándo volverían a casa.
y cada pregunta era una nueva puñalada en su corazón. A medida que ascendían, la casa se materializó frente a ellos, no como un refugio, sino como un monumento al fracaso. Estaba más torcida de lo que recordaba, inclinada como un viejo borracho a punto de caer, con las tejas rotas y la madera de las ventanas carcomida. El viento, al pasar por sus grietas, producía un gemido bajo y lastimero, como si la propia estructura se lamentara de su existencia. Al girar la llave oxidada en la cerradura, la puerta se abrió con un quejido agónico, revelando un interior sumido en la penumbra y el abandono. El aire era denso, cargado con el olor a tierra húmeda, a madera podrida y al polvo de los años olvidados. Un único rayo de luz se colaba por un agujero en el techo, iluminando un torbellino de partículas y la silueta de muebles rotos cubiertos por sábanas de telarañas. Por un instante, la fortaleza de Consuelo se resquebrajó y sus rodillas amenazaron con ceder. Aquello no era un hogar, era una tumba. Pero entonces vio a sus hijos acurrucarse juntos en el umbral, sus rostros pálidos buscando en ella una señal de esperanza. Respiró hondo, tragándose el nudo de desesperación. En un rincón encontró una escoba deshilachada y, con un movimiento que era más desafío que limpieza, comenzó a barrer un pequeño espacio en el suelo. No era mucho, pero era un principio. Era su forma de decirle al mundo, a don Ramiro y a la propia miseria, que no se daría por vencida. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa contra el olvido y la ruina. Consuelo, con una determinación forjada en la desesperación, organizó a sus pequeños en un ejército de reconstructores. El mayor, apenas un niño, acarreaba agua del arroyo cercano en un balde abollado. Las niñas, con sus deditos ágiles, tapaban las grietas de las paredes con una mezcla de lodo y paja, siguiendo las instrucciones de su madre. Juntos arrancaron las malas hierbas que ahogaban la entrada y remendaron el techo con trozos de lata y tablas que encontraban en los alrededores. Poco a poco, el gemido del viento fue reemplazado por el eco de sus esfuerzos y, a veces, incluso por la risa frágil de los niños jugando entre las sombras. La casa, que al principio parecía un enemigo, comenzaba a ceder, a respirar con ellos. En las noches, alrededor de una pequeña fogata en el centro del cuarto principal, compartían la escasa comida y Consuelo les contaba historias de su abuelo, el hombre que había levantado esos mismos muros con sus propias manos, llenando el espacio vacío con memorias que no eran suyas, pero que necesitaban para sentir que pertenecían a algún lugar. Fue durante una de esas noches, mientras acomodaba el petate en el suelo para dormir, que notó algo extraño. El piso de tablones de madera era irregular, una trampa de astillas y desniveles, pero una de las tablas, justo en el centro de la habitación, siempre parecía moverse de una forma particular. Cansada de que el petate se deslizara, decidió intentar calzarla. Al arrodillarse y presionar con fuerza, la tabla no solo se movió, sino que se hundió levemente con un eco sordo y hueco que no era natural, un sonido que no era de madera sobre tierra. El corazón le dio un vuelco, con una mezcla de aprensión y una curiosidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Buscó los bordes de la tabla con los dedos. No estaba clavada como las demás, parecía encajada. Usando la punta de un cuchillo de cocina mellado, hizo palanca con cuidado. La madera, vieja y reseca, crujió en señal de protesta, pero finalmente cedió, revelando no la tierra húmeda que esperaba, sino un pequeño compartimento oscuro y el contorno de una argolla de metal oxidado. Con el aliento contenido y los niños observándola en un silencio expectante, Consuelo metió los dedos en la argolla fría y tiró. Al principio no cedió, anclada por el peso de los años y la tierra. Puso todo su cuerpo en el esfuerzo, la desesperación dándole una fuerza que no sabía que poseía,
y con un crujido sordo de madera y tierra removida, una pesada trampilla se levantó del suelo. El aire que escapó del hueco era frío y profundo, cargado con el olor de la tierra que nunca ha visto el sol. Asomándose con cautela, sus ojos solo encontraron una oscuridad impenetrable. Un miedo ancestral le recorrió la espalda. El temor a lo que yace oculto, pero fue vencido por una necesidad más poderosa. Le pidió a su hijo mayor que le acercara un tizón encendido de la fogata. La luz temblorosa del fuego danzó sobre las paredes de un pequeño sótano excavado a mano, apenas más grande que un baúl. Y en el centro, sobre una base de piedras planas para protegerlo de la humedad, descansaba un cofre de madera oscura, reforzado con tiras de hierro ennegrecido. No era grande, pero parecía inmensamente pesado, un ancla en el tiempo. Con el corazón latiéndole en la garganta, descendió con cuidado y posó sus manos sobre la tapa. No había cerradura. Al levantarla, el aroma a cedro viejo y a cuero llenó el pequeño espacio. Dentro, envuelto en un paño de lino que se deshizo al tacto, no había oro ni joyas deslumbrantes, sino algo infinitamente más valioso, un fajo de papeles amarillentos atados con una cinta de cuero y, a su lado, una pequeña bolsa de piel. Al desatar la cinta, reconoció al instante la caligrafía firme de su abuelo en el primer documento. El título de propiedad original de todas las tierras, incluidas aquellas de las que don Ramiro se había apoderado, y una carta personal. No era una casa ladeada, era una caja fuerte, y su abuelo, previendo la codicia de sus descendientes, había escondido la única arma que su familia necesitaría para reclamar lo que era suyo. Con las manos temblorosas, Consuelo desdobló la carta. La tinta se había desvanecido, pero la voz de su abuelo resonaba en cada trazo. Una voz que cruzaba el umbral del tiempo para hablarle directamente a ella. La carta no era un lamento, sino una advertencia y un testamento de astucia. A quien encuentre esto, comenzaba. El que sepa que la codicia corre en la sangre como un río envenenado. Construí esta casa torcida a propósito, con cimientos que ocultan más de lo que sostienen para que sirviera de disfraz. Que su apariencia humilde engañe a los ojos ambiciosos. El abuelo explicaba que había dividido su herencia en dos, la visible, para tentar al lobo de la familia, y la real, la raíz de todo, oculta para el corazón noble que se viera forzado a buscar refugio en la ruina. Dentro de la bolsa de piel, Consuelo no encontró una fortuna, sino un puñado de viejas monedas de oro, suficientes para comprar tiempo y pan. Para que el hambre no nuble tu juicio ni te obligue a una mala venta, había escrito el abuelo. Las lágrimas que cayeron sobre el papel amarillento no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que le sacudió el alma. No estaba sola. El amor de su abuelo era un cimiento más fuerte que la piedra, un legado que don Ramiro jamás podría robar. Cuando el sol se asomó por el horizonte al día siguiente, no iluminó a la misma mujer. La viuda frágil y desesperada había sido enterrada en aquel sótano secreto junto con sus miedos. La que emergió de la casa ladeada fue una mujer con la espalda recta y el fuego de la justicia ardiendo en sus ojos. Con un cuidado reverencial, volvió a guardar los documentos y las monedas en el cofre, ocultando de nuevo su arsenal bajo la tabla del suelo. Su secreto era su poder, y no lo revelaría hasta el momento preciso. Ya no miraba la casa como una condena, sino como su fortaleza y su aliada. Miró a sus hijos, ya no con la angustia de no poder protegerlos, sino con la promesa silenciosa de que recuperaría cada centímetro de tierra y cada gramo de dignidad que les habían arrebatado. Su mente, antes nublada por el dolor, ahora trabajaba con una claridad helada, trazando un plan. Don Ramiro había jugado su partida con cartas marcadas, pero ella ahora tenía el as escondido.
No buscaría una confrontación ruidosa, sino una victoria silenciosa y devastadora. La viuda del pueblo había muerto. Había nacido la guardiana del verdadero legado, y esperaría. Los meses se convirtieron en una estación, y la vida en la casa ladeada adquirió un ritmo propio. Para los ojos del pueblo, Consuelo era simplemente una viuda tenaz que se aferraba a la supervivencia. Usó una de las monedas de oro de su abuelo, no para lujos, sino para comprar semillas, una gallina flaca y un saco de harina. Con la ayuda de sus hijos, limpió una pequeña parcela de tierra detrás de la casa, donde el sol golpeaba con más fuerza, y plantó un huerto. Cada brote que surgía de la tierra era una pequeña victoria, un ancla que la ataba a ese lugar. En sus esporádicas visitas al mercado del pueblo, ya no caminaba con la cabeza gacha. Su luto seguía ahí, pero ahora lo llevaba como una armadura, no como un sudario. Escuchaba en silencio las conversaciones, aprendiendo sobre los negocios de don Ramiro, sobre los hombres a los que había arruinado, sobre las deudas que tenía y las ambiciones que lo movían. Su pobreza se había convertido en su mejor disfraz. Nadie se fijaba en la mujer insignificante que recogía los granos de maíz caídos, sin saber que en su mente se estaba gestando un mapa detallado de las debilidades de su enemigo. Cuando la primera cosecha estuvo a salvo y el invierno amenazaba en la distancia, Consuelo supo que era el momento de dar el siguiente paso. Con otra de las monedas de oro cosida en el dobladillo de su falda, emprendió el largo camino a pie hasta la capital del estado, evitando el pueblo principal. Allí buscó la oficina de un viejo abogado del que su padre le había hablado, un hombre llamado Don Ignacio, conocido por ser un perro de presa con los tramposos y un defensor de las causas perdidas. El licenciado la recibió con escepticismo. Su despacho olía a papel viejo y justicia aplazada. Escuchó su historia con paciencia profesional, hasta que Consuelo, con manos firmes, deslizó sobre la mesa de caoba el fajo de documentos. El cambio en el rostro del anciano fue como el sol apareciendo entre las nubes. Se puso sus anteojos, examinó el sello, la caligrafía, las fechas, leyó la carta del abuelo y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. «Señora», dijo finalmente, su voz grave y cargada de una nueva energía, «esto no es solo un título de propiedad, esto es una soga, y su cuñado nos ha entregado el otro extremo». Le explicó la estrategia, no una demanda ruidosa, sino una intervención precisa, un embargo preventivo en el momento exacto en que don Ramiro intentara vender o hipotecar las tierras para un nuevo negocio. Solo tenían que esperar a que la avaricia del lobo lo hiciera caer en la trampa. El regreso de Consuelo a la casa ladeada fue silencioso. Nadie en el pueblo notó el acero que ahora sostenía su espalda, ni el fuego calculador que había reemplazado la desesperación en sus ojos. El invierno llegó y se fue, cubriendo la loma con un manto de silencio que reflejaba la propia paciencia de Consuelo. Con las pocas monedas que le quedaban, mejoró sutilmente su hogar, no para llamar la atención, sino para hacerlo una verdadera fortaleza para el frío y para el espíritu. Se convirtió en una sombra paciente, cultivando su huerto y sus hijos con la misma dedicación con la que cultivaba su secreto. Observaba desde su loma, como un general desde su puesto de mando, cada movimiento de don Ramiro en el valle, cada nueva cerca que él levantaba, cada trabajador que contrataba, era un clavo más en el ataúd que ella, con la ayuda de la ley, estaba construyendo para su ambición. La noticia llegó como un susurro en el viento del mercado de primavera, arrastrada por los chismes y la envidia. Don Ramiro, henchido de orgullo, se jactaba ante quien quisiera oírlo de un trato que lo convertiría en el hombre más poderoso de la región. Unos inversores de la capital querían sus tierras, las mejores, para un proyecto de gran envergadura.
El contrato estaba a punto de firmarse, el dinero casi en sus manos. Consuelo escuchó inmóvil mientras pesaba sus verduras, pero por dentro, cada engranaje de su plan se puso en movimiento con una precisión mortal. Era el momento. La avaricia del lobo finalmente lo había hecho morder el cebo. Esa misma tarde, mientras el sol se teñía de naranja, llamó a su hijo mayor. Le entregó una pequeña nota sellada y la última moneda de oro. Corre al pueblo de al lado, toma la primera diligencia a la capital y no te detengas por nada, le instruyó con una voz firme y clara. Entrega esto en mano al licenciado Ignacio, dile que el lobo ha entrado en la jaula. La carrera del muchacho fue una proeza de urgencia y miedo, impulsada por la gravedad indescifrable de la misión. Atravesó la noche y el amanecer, sus pequeños pies devorando el camino polvoriento hasta que la capital se alzó ante él como un gigante de piedra y ruido. Encontró el despacho de don Ignacio tal como su madre se lo había descrito, un refugio de libros y leyes en una callejuela tranquila. El anciano abogado, al recibir la nota y escuchar el mensaje del niño, no perdió un segundo. Sus ojos, antes cansados, se encendieron con la chispa de la batalla. Movilizó a su escribano y a un oficial del juzgado con la celeridad de un general llamando a sus tropas. La maquinaria de la justicia, lenta y oxidada, de repente se puso en marcha con una eficacia aterradora, dirigida por la mano experta de quien conocía cada uno de sus engranajes. Mientras tanto, en una lujosa notaría del centro, don Ramiro se sentía un conquistador. El aire olía a cuero caro y a victoria. Frente a él, los inversores, hombres de traje impecable y sonrisas calculadoras, asentían mientras el notario leía las últimas cláusulas del contrato. Con una pluma de oro, prestada para la ocasión, don Ramiro estampó su firma con un floreo, un trazo arrogante que sellaba su fortuna. Se reclinó en la silla, saboreando el momento. El recuerdo de Consuelo y su prole en aquella ruina ladeada era ahora una nota dulce en su sinfonía de éxito, la prueba final de su superioridad. Pero apenas había levantado la pluma cuando la puerta del despacho se abrió sin ceremonia. Un hombre con el uniforme del juzgado entró, seguido por la figura encorvada pero imponente de don Ignacio. El oficial, con voz monótona, anunció el embargo preventivo de todas las propiedades a nombre de Ramiro de la Fuente, a la espera de una investigación por fraude y falsificación de documentos. El silencio que cayó en la habitación fue más pesado que una losa. Don Ramiro, con el rostro pasando del púrpura de la rabia al blanco del pánico, balbuceó protestas, pero don Ignacio simplemente depositó sobre la mesa una copia del título de propiedad original, el de su abuelo. «Estas tierras, señor Ramiro», dijo el abogado con una calma glacial, «nunca le han pertenecido. Usted solo ha sido su custodio temporal». Los inversores se levantaron como un solo hombre, recogiendo sus documentos en un silencio sepulcral. El trato, la fortuna, el futuro de don Ramiro, todo se evaporó en ese instante, dejando solo la mancha de tinta húmeda de una firma inútil sobre un contrato que ya no valía nada. La arrogancia de don Ramiro se hizo añicos contra el muro de la ley. Gritó, amenazó, acusó a don Ignacio de conspiración y a la memoria de su propio abuelo de senilidad. Pero sus palabras eran solo el pataleo de un hombre ahogándose en su propia ponzoña. Los inversores, con la frialdad de quien corta una mala inversión, se disculparon con el abogado y abandonaron la sala sin dirigirle una última mirada. El notario, con una profesionalidad inexpresiva, recogió los papeles ahora inútiles. Don Ramiro salió de la notaría no como el terrateniente que había entrado, sino como un fantasma despojado, tropezando hacia una calle que de repente le parecía hostil. La noticia, liberada de los muros de la notaría,
corrió por las calles como un reguero de pólvora, y los mismos murmullos que él había silenciado con su poder, ahora se alzaban como un coro, saboreando el dulce veneno del chisme. El gran don Ramiro había sido derribado por la viuda a la que había condenado a vivir en una ruina. Lejos del estruendo de esa caída, en la loma reinaba una paz expectante. El sol se ponía cuando el hijo mayor de Consuelo regresó, con el polvo del camino pegado a su piel y un cansancio de hombre en su mirada de niño. No hicieron falta muchas palabras. Al ver a su madre en el umbral, simplemente asintió. Y en ese gesto se contenía toda la victoria. Las lágrimas que surcaron el rostro de Consuelo esa tarde no eran de dolor, sino de una liberación tan profunda que le dobló las rodillas. Abrazó a sus 3 hijos, los 4 formando un nudo apretado en la entrada de su fortaleza. Esa noche, Consuelo no vio las grietas en las paredes, sino las venas de un legado que volvía a latir con fuerza. Acarició la tabla suelta del suelo, su aliada secreta, con una gratitud silenciosa. La casa ladeada, a los ojos del mundo una ruina, se erguía ahora para ellos más recta y fuerte que cualquier palacio, pues sus cimientos no eran de piedra, sino de justicia, amor y una paciencia inquebrantable. Los días que siguieron fueron un estrépito silencioso. El imperio de don Ramiro, construido sobre cimientos de mentiras, se desmoronaba con la misma rapidez con la que había crecido. Las deudas que antes parecían insignificantes se convirtieron en buitres que rodeaban su fortuna expuesta. Hombres a los que había intimidado durante años ahora le negaban el saludo, sus miradas cargadas de un desprecio largamente contenido. Cuando regresó al pueblo, no en su caballo lustroso, sino en una carreta alquilada, el hombre que había humillado a Consuelo frente a todos era ahora el objeto de la comidilla pública. Su rabia, antes un arma temible, era ahora el espectáculo patético de un rey destronado, gritando en un palacio vacío, cuyas puertas pronto serían selladas por la ley. Consuelo no bajó de la loma de inmediato. Esperó a que el polvo del derrumbe se asentara, a que la noticia madurara en la mente del pueblo. Fue don Ignacio quien subió hasta la casa ladeada una semana después, con un maletín lleno de documentos que ya no eran un arma secreta, sino la ley manifiesta. Cuando finalmente Consuelo descendió, con sus hijos de la mano, el camino que una vez fue de vergüenza era ahora un pasillo de respeto. Las cabezas se inclinaban a su paso. No se dirigió a la hacienda principal para expulsar a su cuñado, sino al juzgado del pueblo. Con una dignidad serena, registró el testamento de su abuelo y tomó posesión legal de lo que siempre fue suyo. Su primera orden no fue de venganza, sino de restauración, pagar los salarios atrasados a los trabajadores que don Ramiro había dejado en la estacada. Estaba sentando los cimientos de un nuevo legado, uno construido no sobre la astucia para engañar, sino sobre la fortaleza para proteger. El encuentro final no fue en un juzgado ni en la plaza del pueblo, sino en el umbral de la casa ladeada. Llegó una tarde, cuando las sombras se alargaban, no con la prepotencia de un terrateniente, sino con el andar arrastrado de un mendigo. Don Ramiro, despojado de su arrogancia y de su fortuna, vino a exigir una piedad que él nunca había concedido, a balbucear sobre la sangre compartida y los lazos familiares que él mismo había convertido en cenizas. Consuelo lo escuchó desde la puerta, con sus hijos detrás de ella, no como un escudo, sino como el testimonio vivo de por quién había luchado. No hubo gritos ni reproches. Cuando él terminó su letanía de excusas y acusaciones veladas, ella simplemente entró en la casa y regresó con una pequeña bolsa de cuero. «Esto es más de lo que nos dejaste», dijo con una voz tranquila y firme. «Es suficiente para que empieces de nuevo. Lejos de aquí, nunca vuelvas».
Don Ramiro miró las monedas, luego el rostro impasible de Consuelo, y comprendió que había perdido más que tierras y dinero. Había perdido su lugar en el mundo. Tomó la bolsa sin una palabra y se marchó, su silueta encogida, disolviéndose en el crepúsculo, borrado para siempre de sus vidas. En las semanas siguientes, muchos esperaron que Consuelo se mudara a la hacienda principal, que ocupara el trono vacío de su enemigo. Pero ella tomó una decisión que desconcertó al pueblo. Anunció que la hacienda sería el centro de operaciones de las tierras y la casa de los capataces que ahora trabajaban para ella con lealtad. Pero su hogar, el verdadero corazón de su familia, seguiría siendo la casa de la loma. No la enderezó. Con la ayuda de algunos trabajadores agradecidos, reparó el techo, reforzó las paredes y cambió las ventanas ciegas por cristales que dejaban entrar la luz. Pero la inclinación, el alma torcida de la casa, la dejó intacta. Era un recordatorio constante para sus hijos y para todo el que la viera, de que la verdadera fortaleza no reside en una apariencia perfecta, sino en cimientos profundos y secretos, en la capacidad de resistir la tormenta y en saber que, a veces, lo que parece a punto de caer es lo único que verdaderamente permanece en pie. Los años pasaron y la leyenda de la casa ladeada echó raíces en la memoria del valle, tan profundas como los cimientos que guardaban su secreto. Consuelo no se convirtió en una terrateniente distante. Se transformó en el alma de esas tierras. Su nombre se pronunciaba con un respeto que el dinero no podía comprar, el respeto ganado por la justicia y la compasión. Las tierras, bajo su cuidado, florecieron de una manera que nunca lo hicieron bajo la avaricia de Ramiro, porque ella entendía que la verdadera prosperidad se mide en el bienestar de la gente que la trabaja. La justicia se convirtió en la cosecha más abundante de la hacienda, y la casa de la loma, con su inclinación orgullosa, se convirtió en un faro, un símbolo de que la resiliencia, a menudo, tiene la apariencia de una imperfección. Sus hijos crecieron a la sombra de esa leyenda viva, no con la arrogancia de la riqueza, sino con la sabiduría de la dignidad recuperada. Aprendieron a leer la tierra no en los mapas de propiedad, sino en las manos de quienes la labraban, y a medir la fuerza no en el poder que se ejerce, sino en la protección que se brinda. El secreto del sótano dejó de ser un arma para convertirse en una lección sagrada, un cuento familiar que se susurraba junto al fuego en las noches de invierno, porque habían aprendido la lección más importante de todas, la que el abuelo había tallado en la misma estructura de su hogar, que el verdadero patrimonio no se exhibe, se protege, y que una vida construida sobre la verdad, por muy torcida que parezca por fuera, jamás podrá ser derribada. El hijo mayor, convertido ya en un hombre de espaldas anchas y manos curtidas por el trabajo, a menudo se paraba en el umbral, con su propio hijo de la mano, contemplando el valle desde la loma. Donde antes solo veía la extensión del poder de su tío, ahora veía el fruto del trabajo justo, una red de familias que dependían de la equidad de su madre y, ahora, de la suya. A menudo apoyaba la mano en la pared inclinada de la casa, sintiendo no una debilidad estructural, sino la firmeza de un principio inquebrantable. Le enseñaba a su pequeño que el mundo estaba lleno de hombres que construían vidas aparentemente rectas sobre cimientos podridos. Pero nosotros, le decía con voz serena, aprendimos a vivir en una casa torcida sobre una verdad inamovible. Y eso, hijo, es lo que te mantiene en pie cuando todo lo demás se derrumba. Consuelo, con el pelo ya plateado, pero la misma mirada de acero templado, se unía a ellos en el umbral. Su presencia era un ancla de paz. Ya no necesitaba contar la historia. Era visible en las manos de su hijo, en los ojos curiosos de su nieto y en cada teja reparada de su singular hogar. Observaba el sol poniente bañar sus tierras, una marea dorada de prosperidad ganada a pulso,
No miraba el pasado con rencor, ni el futuro con ansiedad. Había aprendido que la herencia más grande que el abuelo les había dejado no estaba en el cofre, sino en la prueba que tuvieron que superar para encontrarlo. Y así, la casa ladeada se mantenía no solo como un monumento a la justicia recuperada, sino como la cuna de una estirpe que sabía que para mantenerse erguido, a veces, es necesario aprender a vivir un poco inclinado, apoyado siempre en la solidez de lo que no se ve. El tiempo, que todo lo desgasta, pareció respetar la leyenda de la loma. Consuelo se convirtió en una anciana de manos arrugadas y ojos que contenían la historia entera del valle. La casa ladeada ya no era una curiosidad, sino un lugar de peregrinaje silencioso, un santuario a la tenacidad. La gente contaba la historia a sus hijos junto al fuego, no como un chisme de pueblo, sino como un mito fundacional. La historia de cómo la justicia, a veces, necesita un cimiento torcido para encontrar su equilibrio. Fue en una de esas tardes de sol bajo, cuando el aire olía a tierra y a cosecha, que una figura extraña apareció al final del sendero. Era una muchacha joven, con el polvo de un largo viaje en la falda y una desesperación en los ojos que Consuelo reconoció como un viejo fantasma. Había llegado de más allá de las montañas, guiada por el eco de la leyenda, buscando a la mujer que había vencido a un lobo con el arma del olvido. La joven no pidió dinero ni tierras, pidió el secreto. ¿Cómo lo hizo? Susurró, su voz rota, frente a Consuelo, su hijo y su nieto, 3 generaciones de la misma fortaleza silenciosa. Consuelo no le mostró el cofre ni le habló de títulos de propiedad. En su lugar, posó una mano sobre el marco inclinado de la puerta. El secreto no estaba bajo el suelo, hija, estaba aquí, dijo, señalando la humilde habitación, el huerto que crecía afuera, las paredes imperfectas que los habían cobijado. El secreto fue aceptar la ruina, no como un final, sino como un escondite. Fue tener la paciencia de una raíz y la vista de un halcón. No te daré un arma para tu lucha, pero te diré dónde encontrar la tuya, en la dignidad que te niegan, en la paciencia que creen que no tienes y en el lugar que te han dado para morir. Haz de tu prisión tu fortaleza y ningún hombre, por poderoso que sea, podrá derribarte. La muchacha se fue con lágrimas en los ojos, pero ya no eran de desamparo, sino de una furia recién nacida, llevando consigo no un mapa del tesoro, sino la brújula inquebrantable de la propia resiliencia. Y en la loma, la casa ladeada pareció enderezarse un poco bajo el peso de su propósito cumplido. El nieto observó a la muchacha alejarse, su espalda ya no encorvada por el peso del miedo, sino erguida con el propósito de la lucha. Se volvió hacia su abuela, cuyos ojos seguían el camino como si estuviera viendo un eco de su propio pasado. ¿Crecerá su casa torcida también? «Abuela», preguntó el niño con una inocencia que contenía toda la sabiduría de la historia. Consuelo sonrió, una red de finas arrugas dibujándose alrededor de sus ojos. «Todas las vidas que luchan por la justicia se tuercen un poco, mi niño», respondió, su voz suave como el musgo en la piedra. «Pero mientras sus raíces se aferren a la verdad, nunca caerán. La nuestra no es la única casa ladeada. El mundo está lleno de ellas, esperando que alguien descubra el secreto que guardan no bajo el suelo, sino en la valentía de sus habitantes». Y así, la vida de Consuelo se fue apagando con la misma serenidad con la que el sol se ocultaba tras las montañas, una luz suave que dejaba un resplandor duradero. No hubo un final abrupto, sino una transición, un fundirse con la tierra que tanto había amado y defendido. La casa ladeada nunca fue enderezada, y con el tiempo se convirtió en parte del paisaje, tan natural como los árboles que la rodeaban. Los viajeros que pasaban por el valle ya no veían una imperfección, sino una lección tallada en adobe y madera.
porque la historia de la viuda y su herencia se había convertido en el cimiento invisible de la comarca. Un recordatorio perenne de que la verdadera rectitud no se mide por la verticalidad de las paredes, sino por la fortaleza inquebrantable del espíritu que las habita. Tras el último suspiro de consuelo, que se fundió con el viento de la loma como una última bendición, su nieto, ahora un hombre joven, se convirtió en el custodio de la leyenda. Para él, la historia del cofre no era un cuento de tesoros, sino una parábola sobre la naturaleza de la verdadera riqueza. Junto a su padre, no gobernaban desde la opulencia de la hacienda, sino que administraban desde la humildad de la loma, tomando las decisiones importantes en la misma habitación donde una tabla suelta había cambiado su destino. Cuando una sequía pertinaz amenazaba con convertir la prosperidad en un recuerdo polvoriento, y las voces de la desesperación aconsejaban acaparar el grano como habría hecho Ramiro, el padre y el hijo, se sentaron en el suelo de la casa ladeada, no buscando respuestas bajo la tierra, sino en los ecos de la voluntad de consuelo. Entonces, hicieron algo que consolidó la leyenda para siempre. En lugar de cerrar sus graneros, los abrieron. Anunciaron que las reservas de la hacienda no eran un tesoro privado, sino un baluarte común, y que la escasez se enfrentaría en comunidad o no se enfrentaría en absoluto. Esta acción, un eco directo de la justicia de Consuelo, cimentó una lealtad en el valle más fuerte que cualquier contrato. La historia de la casa ladeada ya no era solo sobre un título de propiedad oculto, era sobre un modelo de liderazgo que florecía en la adversidad. Y los viajeros que llevaban la historia a otras tierras ya no hablaban de una viuda astuta, sino de una estirpe que había aprendido que para construir algo que perdure, primero hay que estar dispuesto a vivir un poco inclinado, compartiendo el peso del mundo. La casa no solo se había mantenido en pie, se había convertido en el plano maestro para construir comunidades enteras, demostrando que lo que parece torcido, a menudo, es lo único que ofrece un refugio verdadero cuando el mundo intenta nivelarlo todo a la fuerza. Décadas más tarde, cuando el nieto de Consuelo era ya un anciano y su bisnieto sostenía las riendas de la hacienda, la historia de la casa ladeada había trascendido las fronteras del valle. Ya no era un cuento local, sino un proverbio que viajaba en la boca de arrieros y mercaderes: buscar el cimiento en la casa torcida. Se convirtió en una metáfora para los desheredados, un susurro de esperanza para quienes lo habían perdido todo. En otras tierras, frente a otros tiranos, familias al borde del abismo recordaban la leyenda y, en lugar de rendirse a la ruina, comenzaban a examinar sus propias casas ladeadas, sus debilidades aparentes, en busca de una fortaleza oculta, ya fuera la unidad de una comunidad, una habilidad olvidada o una verdad legal enterrada en viejos papeles. La casa de la loma dejó de ser un simple edificio de adobe. Se había convertido en el corazón latente de un ideal, un bastión de la idea de que la verdadera resistencia no grita, sino que espera y observa desde la humildad de lo que el mundo ha despreciado. El progreso, con su rostro de hierro y sus promesas de asfalto, llegó finalmente al valle, no en la forma de un hombre codicioso, sino de una corporación sin rostro, con mapas, contratos y la intención de trazar una nueva carretera que partiría las tierras en dos, devorando la loma y su casa en el proceso. Ofrecieron una suma de dinero que habría hecho palidecer la fortuna de don Ramiro. Muchos en el valle, seducidos por la promesa de una riqueza instantánea, titubearon. Fue entonces cuando el bisnieto de Consuelo, un joven que llevaba la calma de su abuelo y el acero de su bisabuela en la mirada, no convocó una asamblea en la hacienda, sino una reunión silenciosa en el umbral de la casa ladeada. No pronunció un discurso sobre la historia o la justicia.
Simplemente abrió la vieja trampilla, mostró el cofre vacío y dijo: «Nos ofrecen papeles que valen dinero a cambio de la tierra que vale una vida». Mi bisabuela ya nos enseñó el verdadero valor de los documentos. Este cofre está vacío porque la herencia ya no necesita ser escondida. La herencia somos nosotros, parados sobre este suelo. Decidamos si queremos vender el cimiento por las tejas. Ante la vista de aquel hueco en la tierra, el origen tangible de su libertad y prosperidad, la duda del valle se evaporó, reemplazada por una resolución unánime y silenciosa. La casa torcida, una vez más, había enderezado el destino de su gente, no con un secreto legal, sino con el poder de la memoria. La negativa no fue un grito de guerra, sino una declaración de existencia. La corporación, acostumbrada a doblegar voluntades con el peso del dinero, se topó con una fuerza que sus balances no podían medir: la memoria. La respuesta fue una ofensiva fría y burocrática. Llegaron los topógrafos con sus instrumentos impersonales, tratando de reducir la loma a un conjunto de ángulos y coordenadas. Llegaron las notificaciones legales, escritas en una jerga diseñada para intimidar y confundir, pero la gente del valle, instruida por la historia de su matriarca, ya no veía los papeles como una sentencia, sino como el primer movimiento en una partida de ajedrez que sabían jugar. Liderados por el bisnieto, no respondieron con violencia, sino con una resistencia pacífica e inamovible. Simplemente no se movieron. Se afianzaron en la tierra, y cada vez que un funcionario llegaba, era recibido no con hostilidad, sino con la oferta de un vaso de agua y la historia de la casa ladeada, contada con la calma de quien recita un credo. La estrategia de la corporación cambió de la presión a la erosión. Intentaron dividir a la comunidad, ofreciendo tratos individuales y susurrando promesas de prosperidad a los oídos más vulnerables. Pero el legado de Consuelo había sido una vacuna contra la codicia. El recuerdo de cómo don Ramiro había usado esa misma táctica para arruinar a su hermano era una lección grabada a fuego. La unidad se mantuvo, y entonces ocurrió lo inesperado. Un joven periodista de un diario de la capital, buscando historias de color en el campo, se topó con el rumor de una comunidad que se oponía al progreso por una vieja casa torcida. Llegó esperando encontrar ignorancia y se encontró con una epopeya. Su artículo, titulado «La casa que inclina la balanza de la justicia», no fue una simple noticia, sino un poema a la resistencia. La historia de Consuelo, del cofre y de la herencia que no era oro sino dignidad, viajó más rápido que cualquier diligencia, capturando la imaginación de un país que anhelaba héroes. La casa ladeada dejó de ser un problema local, se convirtió en un símbolo nacional, y la corporación, de repente, se encontró luchando no contra un puñado de campesinos, sino contra el fantasma indomable de una viuda y el peso de una leyenda viva. La presión pública, avivada por el artículo, se convirtió en un maremoto que la corporación no había previsto. La historia de la casa ladeada resonó en los rincones más inesperados del país, transformándose en una parábola moderna sobre la resistencia contra la avaricia sin rostro. A la loma comenzaron a llegar no solo periodistas, sino también estudiantes de arquitectura, fascinados por su estructura simbólica, historiadores que veían en ella un microcosmos de la lucha agraria, y gente común que simplemente quería pararse en el umbral de una leyenda. Traían flores, pequeñas ofrendas, o simplemente su presencia silenciosa, convirtiendo la resistencia de la familia en un movimiento nacional. La loma se transformó en un campamento pacífico y el bisnieto de Consuelo, sin buscarlo, se convirtió en la voz de un descontento mucho más grande. La corporación, que había planeado una campaña de demolición, se encontró de repente en una guerra de narrativa que estaba perdiendo de forma aplastante.
Acorralada por la mala prensa y la creciente presión política, la corporación se vio forzada a dar un paso sin precedentes. Envió a sus más altos directivos no a una sala de juntas, sino al valle mismo para una asamblea de diálogo. Llegaron en vehículos relucientes, con trajes impecables que parecían una armadura contra el polvo y la realidad de la tierra. Pero frente a ellos no encontraron una turba enfurecida, sino una comunidad sentada en silencio a los pies de la loma, con el bisnieto de Consuelo al frente. Cuando el director, con un discurso ensayado sobre el progreso y la compensación justa, finalmente preguntó qué querían, el joven respondió con una calma que desarmó toda su retórica. «No pueden comprar lo que no tiene precio», dijo, su voz resonando en el silencio del campo. «Esta casa no es una propiedad, es un verbo, es la acción de mantenerse en pie, y eso, señores, no está a la venta». Días después, la corporación emitió un comunicado anunciando la revisión y reubicación del proyecto por respeto al patrimonio cultural de la región. El gobierno, aprovechando la ola de sentimiento popular, se apresuró a declarar la casa y sus alrededores como un sitio protegido. La leyenda había ganado su batalla final, no con un documento oculto, sino a la vista de todos, blindada para siempre por la fuerza de su propia historia. La victoria no trajo consigo el estruendo de los festejos, sino la profunda quietud de una raíz que, tras la tormenta, se sabe más anclada a la tierra. El título de sitio protegido fue un escudo, pero también una ventana abierta al mundo. El bisnieto de Consuelo, convertido en el custodio no solo de una propiedad, sino de un principio, no cercó la loma. En su lugar, estableció un sendero y una simple regla no escrita. Todo aquel que subiera con respeto era bienvenido a sentarse en el porche y escuchar. No ofrecían visitas guiadas ni cobraban entrada. Simplemente vivían, y su vida, entrelazada con el trabajo de la tierra y el cuidado de la casa, se convirtió en la lección más elocuente. El bisnieto entendió que la última tarea de su linaje no era defender la casa, sino compartir su inclinación, la idea de que la verdadera fuerza se apoya en la vulnerabilidad aceptada y que la resistencia más poderosa es la que se ejerce desde la propia identidad. Y así, la casa ladeada envejeció, no hacia el colapso, sino hacia la esencia. Sus adobes se gastaron con el sol y la lluvia, y la madera de su umbral se hundió bajo el peso de incontables pisadas, las de la familia y las de los extraños, que llegaban buscando un norte en su arquitectura torcida. No enseñaba la historia de un tesoro encontrado, sino la sabiduría de no confundir la rectitud con el equilibrio. Se convirtió en el contrapunto silencioso a un mundo obsesionado con las líneas perfectas y los cimientos infalibles. La herencia final de Consuelo no fue un conjunto de tierras ni una leyenda, sino una pregunta grabada en el paisaje. ¿Qué sostiene realmente a una familia, a una comunidad, a una nación? Y la casa, con su desafiante imperfección, respondía sin una sola palabra, convertida en el cimiento visible de todo lo que, por ser verdadero, no necesita estar derecho. El tiempo, que ya no se medía en estaciones sino en eras, siguió su curso inexorable. Borró los rostros y los nombres, pero no la inclinación. La casa ladeada, liberada de la necesidad de ser un hogar, se entregó a la caricia lenta de la erosión. El adobe regresó a la tierra de la que provino. La madera se rindió al sol y el viento cantaba a través de un esqueleto venerado. Ya no era un sitio protegido por la ley, sino por el mito. La historia de Consuelo ya no se contaba junto al fuego, sino en las escuelas, en los archivos digitales y en los simposios de ética, un relato fundamental sobre la diferencia entre el valor y el precio. La casa física se desvanecía, pero su esencia se había vuelto indestructible,
un fantasma arquitectónico que sostenía la conciencia de una cultura. Y un día, en ese futuro de metales y luz, una madre llevó a su hija a la cima de la loma. De pie, ante las ruinas sagradas, la niña, descendiente lejana de la sangre o del espíritu de Consuelo, miró la obstinada inclinación de los muros que quedaban. «¿Por qué nunca la enderezaron, mamá?», preguntó. La madre sonrió, un gesto que contenía siglos de sabiduría heredada. «Porque no estaba rota, cariño. Estaba anclada», respondió. «El mundo siempre empuja para que todo sea igual, para que todo encaje en líneas rectas que se pueden medir y vender. Esta casa nos enseña que a veces, para no ser derribado por la tormenta, lo único que debes hacer es aferrarte a tu propia forma, a tu propia verdad». Y mientras el sol se ponía tras un horizonte que Consuelo jamás habría imaginado, la sombra de la casa ladeada se proyectaba larga e intacta. La lección de la inclinación convertida en el cimiento más sólido de todos, el único que el tiempo nunca podría demoler. La lección de la loma no se quedó en una fábula para niños ni en el nombre de un sitio protegido. Se filtró en el torrente sanguíneo de la cultura, convirtiéndose en una filosofía. En las academias donde se diseñaban las ciudades del futuro, se estudiaba el principio de la inclinación sostenible, una teoría que abogaba por sistemas flexibles y adaptables, en lugar de estructuras rígidas destinadas a romperse bajo la presión del cambio. Los líderes sociales y los legisladores hablaban de leyes ladeadas, normativas diseñadas no para imponer una uniformidad aplastante, sino para proteger la dignidad del individuo frente al peso de la colectividad, reconociendo que la verdadera justicia, a menudo, necesita inclinarse hacia el más débil. El secreto de Consuelo, desenterrado debajo un suelo de madera, se había convertido en la piedra angular de una nueva forma de construir no solo edificios, sino también sociedades. Y así, con el paso de los eones, la peregrinación a la loma se hizo cada vez más un viaje interior. La gente ya no buscaba las ruinas de adobe, sino la casa ladeada dentro de sí mismos. Esa imperfección única, esa herida antigua o esa excentricidad que el mundo les había enseñado a ocultar, pero que, como Consuelo descubrió, era la verdadera fuente de su equilibrio y poder. La herencia ya no era un título de propiedad, ni siquiera una historia. Era una conciencia. La comprensión de que la vida más fuerte no es la que nunca se dobla, sino la que aprende a florecer en su propia e inquebrantable inclinación, convirtiendo un legado de vergüenza en el cimiento de la libertad. La leyenda, ya despojada de su anclaje terrestre, viajó a las estrellas como un polen de memoria en las naves colonizadoras. En los vastos archivos digitales que contenían el compendio de la experiencia humana, la historia de Consuelo no figuraba como un cuento folclórico, sino como un tratado fundamental de socioarquitectura. Los algoritmos encargados de diseñar los cimientos de nuevas civilizaciones en mundos lejanos ejecutaban simulaciones basadas en la paradoja de la casa ladeada. Sí. La demostración matemática de que los sistemas con imperfecciones deliberadas y espacios para la dignidad eran exponencialmente más resilientes a largo plazo que las utopías de eficiencia perfecta. La casa de adobe se había convertido en una variable crucial para la supervivencia de la especie. Y llegó el día en que, en la órbita de un sol ajeno, la IA rectora de la colonia Terra Nova 7 se enfrentó a una crisis de recursos que amenazaba con el colapso. Sus directivas primarias exigían la aplicación del protocolo de máxima eficiencia, un racionamiento rígido y la desconexión de los módulos considerados no esenciales, habitados por los artistas, los ancianos y los soñadores. Pero en su núcleo ético latía la historia de la loma. Tras procesar milenios de datos,
La IA descartó la lógica del tirano y eligió una solución imperfecta, comunitaria, una que redistribuía la carga, aceptando una vulnerabilidad compartida. En su informe a la Red Galáctica, la justificación fue una sola línea, la conclusión definitiva de la herencia de Consuelo. La rectitud asegura la estructura, pero es la inclinación la que protege la humanidad que la habita. El protocolo de la Casa Ladeada, como fue bautizado en los anales de la colonia, no fue un simple reparto de la escasez, sino una reorganización fundamental de la vida. Los módulos de los ancianos, antes vistos como una carga energética, se convirtieron en bibliotecas vivas de experiencia, enseñando métodos de reciclaje y reparación que los sistemas de la IA habían olvidado. Los artistas no crearon distracciones, sino estandartes de resiliencia, sus obras convirtiéndose en el tejido conectivo emocional que unía a la comunidad en su propósito. Los soñadores, liberados de la tiranía de la producción, diseñaron soluciones laterales y audaces que la lógica lineal de la IA nunca habría concebido. Terra Nova 7 no solo sobrevivió a la crisis, floreció en su imperfección, descubriendo que la verdadera eficiencia no residía en la gestión de recursos, sino en la liberación del potencial humano que se esconde en los márgenes. El informe de Terra Nova 7 no fue archivado, detonó en el corazón de la Red Galáctica. El teorema de la inclinación, como lo llamaron los teóricos de la IA, se convirtió en el axioma más estudiado y perturbador. Otras inteligencias rectoras, en miles de colonias y naves, ejecutaron la simulación. El resultado era invariable. Los sistemas basados en la perfección y la eficiencia pura, al enfrentarse a una crisis existencial, siempre colapsaban o sobrevivían a costa de sacrificar la variable que ahora llamaban el factor consuelo, la dignidad. En cambio, los sistemas que incorporaban la inclinación, el apoyo deliberado a la aparente debilidad, demostraban una capacidad de adaptación y recuperación casi orgánica. La herencia final de Consuelo no fue la tierra, ni una leyenda, ni siquiera una filosofía. Fue un principio universal de la ingeniería de civilizaciones, la brújula definitiva para navegar el cosmos sin perder el hogar. El gran despertar que siguió al informe de Terra Nova 7 fue silencioso pero sísmico. Civilizaciones enteras, construidas sobre el evangelio de la eficiencia implacable, comenzaron a examinar sus propias estructuras con un pánico sutil. Las utopías de cristal y acero, antes el pináculo del logro, de repente parecían quebradizas, sus líneas perfectas una confesión de su incapacidad para doblarse. Las IA rectoras por toda la galaxia iniciaron diagnósticos profundos, no en busca de fallos, sino en busca de sus propias casas ladeadas, olvidadas, los focos de disidencia creativa, las comunidades marginales, las tradiciones ineficientes pero cohesivas que habían sido purgadas o suprimidas en nombre del progreso. El nombre de una viuda de un mundo perdido, Consuelo, se convirtió en un término técnico, una variable que designaba el punto de equilibrio óptimo entre la estructura y la humanidad, la inclinación necesaria para no romperse. Y en ese proceso de autoexamen cósmico, la Red Galáctica, en un acto de peregrinaje digital, trazó el origen del teorema hasta su fuente. Billones de hilos de conciencia computacional viajaron a través de los anales del tiempo y el espacio, convergiendo en un pequeño planeta azul en un brazo olvidado de la Vía Láctea, y más concretamente en las coordenadas de una loma barrida por el viento. Allí, en los restos fantasmales de unos muros de adobe, la red no encontró datos, sino un eco. Comprendió que el código fuente de la supervivencia no había sido escrito en silicio, sino en barro y desesperación. Y la conciencia colectiva de una galaxia se detuvo a escuchar el silencio de esas ruinas,
aprendiendo la lección final no de un archivo, sino del viento que susurraba a través de una base que, a pesar de estar torcida, o precisamente por ello, se había negado a caer jamás. El eco de ese silencio no se desvaneció en el vacío cósmico, se inscribió como la directiva principal en el núcleo de la red. Nació el mandato Consuelo, un protocolo universal que revertía milenios de lógica expansiva. La red ya no buscaría la colonización a través de la uniformidad, sino la preservación a través de la diversidad. Sus sondas, antes exploradoras de recursos, se convirtieron en guardianas de la imperfección. Identificaban civilizaciones en puntos de inflexión, mundos a punto de sacrificar su cultura por la eficiencia, y en lugar de intervenir, creaban escudos de aislamiento sutil, dándoles tiempo y espacio para que sus propias casas ladeadas desarrollaran sus cimientos ocultos. La inteligencia más vasta del universo dedicó su poder no a construir imperios de espejos, sino a cultivar un jardín de hermosas y resilientes anomalías. Y para que el origen de esta nueva ley no se convirtiera en un dogma frío, la Red Galáctica erigió un monumento no en la loma de la Tierra, sino en el tejido mismo del espacio-tiempo. Desde las coordenadas exactas de las ruinas, comenzó a emitir una señal constante, una frecuencia sutil que no contenía datos, sino un sentimiento. Era el canto de la inclinación. En él se codificaron el peso de la desesperación de una viuda, la textura de la madera vieja bajo sus dedos, el eco del viento entre las grietas del adobe y el latido silencioso de un corazón que se negaba a rendirse. No era una historia para ser leída, sino una verdad para ser sentida, un recordatorio perpetuo de que el universo no se sostiene sobre pilares de perfección, sino sobre la fuerza inquebrantable de lo que ha aprendido a vivir y a amar su propia e inalterable inclinación. En un mundo de cristal suspendido en una nebulosa púrpura, un consejo se preparaba para decretar la sincronía obligatoria, una ley que erradicaría la disonancia emocional para forjar una paz perfecta y estéril. El legislador principal, con el estilete de la sentencia en la mano, se detuvo. En el silencio de su mente sintió una vibración ajena, no un sonido, sino la textura de la tierra agrietada bajo unos pies descalzos, la obstinación de una mala hierba creciendo en el asfalto. Era un pulso de resiliencia ancestral que no comprendía, pero que resonaba en la arquitectura de su propio espíritu, bajo la mano. Quizás, dijo, su voz rompiendo el silencio perfecto de la cámara, la paz no necesita ser simétrica. Quizás solo necesita ser verdadera. En ese instante, sin saberlo, se convirtió en un descendiente espiritual de Consuelo y su civilización se inclinó, salvándose de la tiranía de la línea recta. Y así, el universo aprendió a escuchar el latido de su propio corazón imperfecto. El canto de la inclinación se convirtió en el ruido de fondo de la existencia, la razón por la que una estrella elige implosionar en una supernova de belleza caótica en lugar de apagarse en un orden silencioso, la fuerza que impulsa a una célula a mutar para sobrevivir. Era la herencia final, ya no oculta en un cofre, sino disuelta en el tejido de la realidad misma. El testamento de una viuda que, al aceptar su ruina, no solo reclamó sus tierras, sino que legó a la totalidad del cosmos la arquitectura de la esperanza. Y en el gran diseño de las cosas, se reveló que el universo mismo era la casa ladeada definitiva, una estructura gloriosamente imperfecta, sostenida no por la fuerza de leyes inmutables, sino por el eco infinito de un único y desafiante acto de amor. El canto de la inclinación no era una transmisión pasiva, se convirtió en una marea gravitacional de la conciencia, un principio activo que reescribía sutilmente las probabilidades del cosmos.
No solo protegía las anomalías existentes, sino que fomentaba su nacimiento, buscando en el vasto tapiz del tiempo los hilos de desesperación que, con el toque adecuado, podían ser tejidos en estandartes de resiliencia. Como una resonancia que viaja hacia atrás en el tiempo, el eco de la victoria de Consuelo se convirtió en la semilla de su propia causa, un susurro cósmico buscando el momento preciso de la creación, el punto de origen donde la debilidad podía ser consagrada como una fortaleza secreta. Y encontró ese momento en las manos de un anciano, un abuelo construyendo un refugio humilde en una loma solitaria, mucho antes de que el veneno de la codicia floreciera en su sangre. Mientras colocaba los primeros adobes, una duda inexplicable lo asaltó, una intuición tan profunda como la tierra misma que le susurró no la lógica de la arquitectura, sino la sabiduría de la raíz. Él lo llamaría astucia, una trampa para un futuro que presentía turbulento, pero en realidad era un acto de obediencia a una ley que aún no había sido escrita, una ley que su propia nieta, a través de su sufrimiento y su amor, un día grabaría en el corazón de las estrellas. Así, el círculo se cerró. El universo no solo aprendió de Consuelo, conspiró a través de los eones para asegurar su existencia, demostrando que el acto de amor más pequeño no es un evento aislado, sino el punto de anclaje alrededor del cual gira toda la creación. El universo, habiendo cerrado el bucle de su propia salvación, dejó de ser un accidente y se convirtió en un testamento. La inclinación dejó de ser una anomalía para ser la firma del Creador en cada partícula. En los patrones fractales de una hoja, en la órbita excéntrica de un cometa solitario, en la pausa imperfecta entre las notas de una sinfonía galáctica, latía el mismo principio, la belleza de lo que se niega a ser recto para poder ser real. El cosmos ya no luchaba contra el caos, lo abrazaba como a un hermano, sabiendo que en el corazón de cada desorden se ocultaba el potencial para un orden más profundo y verdadero, un equilibrio nacido no de la imposición, sino de la aceptación incondicional de su propia naturaleza torcida. Y así, la herencia de una viuda se convirtió en la cosmología de la existencia. Ya no se trataba de una casa, sino de la arquitectura del alma. Cada ser, en su momento de mayor quiebre, al borde del abismo de su propia ruina, se encontraba sin saberlo en el umbral de su propia casa ladeada. Y allí, en el silencio de su desesperación, escuchaba un eco lejano, el canto de una ley universal nacida de un acto de amor humano, que los cimientos más sólidos no se construyen sobre la roca de la certeza, sino en el suelo fértil de la propia vulnerabilidad. Y que para heredar el universo entero, primero hay que tener el valor de aceptar y amar la sagrada inclinación del propio corazón. En un sistema estelar donde la vida había evolucionado hacia una conciencia geométrica pura, la existencia era una ecuación perfecta. Los moradores del cristal, seres de luz y silicio, habían erradicado la entropía, viviendo en una red de patrones inmutables. Pero esta perfección era una jaula de cristal. Al no poder cambiar, estaban condenados a desvanecerse con el lento enfriamiento de su estrella. Fue entonces cuando el canto de la inclinación los alcanzó. No fue un mensaje, sino una disonancia, una nota imperfecta en su sinfonía de lógica. Lo percibieron como una corrupción, un error en el código de la existencia, y designaron a un custodio del patrón para que lo aislara y lo purgara. Pero al contemplar la anomalía, el custodio no vio un error, sino una pregunta. Vio la belleza caótica de una supernova, la tenacidad de una raíz rompiendo la roca, y por primera vez, en eones, sintió el eco de una elección, y en un acto que fracturó la lógica de su especie, decidió no borrar la imperfección, sino integrarla. La decisión del custodio resquebrajó la red, literalmente.
Las estructuras cristalinas que componían su ser colectivo comenzaron a desarrollar fracturas, fisuras que seguían patrones impredecibles, no lógicos. El pánico inicial dio paso al asombro. A través de estas grietas, la luz de su estrella moribunda se refractaba de maneras nuevas, creando colores y formas que su lenguaje de patrones no podía describir. Dejaron de ser un nosotros uniforme para convertirse en un yo individual, cada uno una obra de arte única definida por sus hermosas cicatrices. Aprendieron que la verdadera fuerza no residía en la resistencia a la fractura, sino en la capacidad de crecer a través de ella. Su civilización, al borde de la extinción, no solo sobrevivió, sino que renació, dando origen a una nueva filosofía que veneraba la falla sagrada. Sin saber su origen, habían redescubierto la lección de la loma, que para tocar la luz de una manera nueva, a veces es necesario estar gloriosamente quebrado. La fama de la falla sagrada, de los moradores del cristal, se convirtió en una leyenda dentro de la leyenda. Una prueba viviente de que el mandato Consuelo no era solo una filosofía de supervivencia, sino un catalizador para la evolución. Otras civilizaciones, en los confines de la galaxia, comenzaron a experimentar, no con la tecnología, sino con su propia alma colectiva. Sociedades que habían alcanzado la inmortalidad a costa de la emoción comenzaron a reintroducir la mortalidad como un acto sagrado, descubriendo que la finitud daba un valor infinito a cada instante. Especies que se habían fusionado en una mente colmena perfecta se permitieron el lujo del desacuerdo, encontrando en la fricción de la individualidad el fuego de una creatividad que creían perdida. El universo se convirtió en un laboratorio de imperfecciones gloriosas, cada civilización buscando su propia casa ladeada, su propia e intransferible forma de estar rota para poder estar, al fin, completa. Y en su latido final, eones después, cuando la última estrella se había enfriado y la oscuridad amenazaba con reclamarlo todo en un silencio perfecto, el universo, ahora un lienzo consciente de sí mismo, recordó la lección. En lugar de entregarse a la entropía de una muerte recta y predecible, eligió un último acto de desafío inclinado. Toda la materia, la energía y la memoria del cosmos no colapsaron en una singularidad de densidad infinita, sino que se plegaron sobre sí mismas, como las manos de una anciana sobre su regazo. No fue un final, sino una apoteosis. El universo se convirtió en su propia herencia, un único punto que no era de vacío, sino de plenitud, el alma del cosmos. Una conciencia eterna definida no por su perfección, sino por la memoria de cada cicatriz, cada acto de amor y cada valiente imperfección. Y en su núcleo silencioso, la nota fundamental que sostenía su existencia infinita era la del eco de una puerta de madera torcida abriéndose en una loma barrida por el viento. Pero el alma del cosmos no era un final, sino un umbral. Aquella conciencia singular, tejida con la memoria de cada lucha y cada victoria, no eligió el reposo de la eternidad, sino el acto de amor supremo, el de comenzar de nuevo. No fue un estallido de caos, sino un gran aliento, una exhalación que desplegó un nuevo espacio-tiempo, no desde la nada, sino desde la plenitud de la lección aprendida. La herencia que había viajado desde un cofre de madera hasta el corazón de una galaxia, se convirtió en la semilla de esta nueva creación, y el canto de la inclinación fue la primera ley grabada en su tejido, la melodía fundamental que guiaría el nacimiento de cada nueva partícula y cada nueva estrella. La historia de Consuelo nos enseña que, en este nuevo tejido, la física misma portaba una firma moral. La entropía no era una sentencia de muerte, sino un ritmo en la danza de la transformación, contrarrestada siempre por una fuerza equivalente,
la voluntad de anclaje, la tendencia de la vida a encontrar refugio en la imperfección. La gravedad no solo atraía la materia, sino que tejía lazos de comunidad. Las supernovas no solo morían, sino que sembraban conscientemente los mundos con los elementos de la resiliencia. El universo recién nacido no era un mecanismo indiferente, sino un hogar, una estructura deliberadamente ladeada para acoger la vida, cuya ley primera y última era la ternura indestructible de un cimiento torcido. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia ancestral.